Pasamos a si la tecnología nos lo permite, pasamos a ver la cuestión de la neurosis de clase. Dvořák dice, estamos en la diapositiva número 3, la historia individual está enraizada en la historia familiar y ella misma en una historia social. La historia familiar constituye una red donde se ubica la identidad. En ese sentido, el hombre es historia. Es decir, hay un sistema como una muñeca rusa donde la identidad personal va a estar enmarcada en la identidad familiar y enmarcada en la identidad social. En ese sentido, la persona como yo, o podría decir, yo soy Rolando Ebel, porque pertenezco a la familia Ebel, o yo soy cochabambino, porque pertenezco al grupo Cochabamba, soy boliviano, porque nací en Bolivia, y es así como la identidad se construye. Además, ¿por qué soy cochabambino? Porque nací en Cochabamba, viví en Cochabamba, fui al colegio La Salle, San Agustín, todo lo que es mi historia personal. Entonces vemos ahí el modelo donde lo individual está en el centro, lo familiar entorna y enmarca lo individual, y lo social enmarca lo familiar. Eso significa que hay una relación directa entre lo familiar, lo personal, lo individual, lo familiar y lo social. La identidad familiar tiene sentido si se enmarca en una entidad social. Y la identidad individual tiene sentido si se enmarca en una identidad familiar. Todo eso va unido uno con otro. Yo creo que la luz está faltando. Bueno, creo que ahora estamos mejor. Con un poco de luz nos vemos. Espero que se escuche bien. Cuatro principios del análisis plantea Dvořák. 1. Un enfoque multipolar. Es decir, Dvořák, y esta es una gran habilidad, se interroga a partir de varios métodos. Utiliza el método estructuralista de una forma, utiliza el psicoanálisis para trabajar el problema de las identificaciones y utiliza la sociología. Ahora, hay algo interesante que se puede marcar, y es que el concepto de identidad no ha sido jamás abordado por el psicoanálisis. Lo que aborda el psicoanálisis son el concepto de la identificación. Pero el concepto de identidad es un concepto sociológico. Pero para mí, la posibilidad de comprensión de mi identidad pasa por una lectura psicoanalítica. Es decir, la lectura sobre cómo se construyen nuestras identidades. Segundo, es una problemática múltiple o problematización múltiple que pone en relación varias perspectivas,
enfoques sociológicos, psicoanalíticos, fenomenológicos, sistémicos. Varios métodos, luego varios enfoques y finalmente una autonomía relativa que permite precisar la noción de articulación. Entre nosotros, el manejo que de Goliath tiene del psicoanálisis es bastante pobre. Pero es interesante el intento que él hace para explicar fenómenos de tipo social, utilizando las bases justamente de la forma de identificarse que tiene el ser humano a partir de su formación, su conformación social. La noción de neurosis de clase. En el registro social, dice Goliath, que estamos en la diapositiva 6, son las contradicciones sociales, las relaciones de clase que atraviesan la identidad, la doble pertenencia. Se va a producir esta tensión neurótica. Y acá veamos un poco qué entendemos por una neurosis. Hay una noción de neurosis que puede servirnos, que es una noción bastante psiquiátrica, que habla de la hiper o hipoemocionalidad. En todo caso, el neurótico es un sujeto como ustedes y yo, siempre y cuando no seamos psicóticos o perversos, seremos finalmente buenos neuróticos. Neurótico es aquel que se angustia, es aquel que se problematiza. Neurótico. Había un viejo profesor de psicopatología que decía algo muy simpático. Si existiera el normal, sería el que dice 2 más 2 son 4. El psicótico diría 2 más 2 son 5. El neurótico dirá 2 más 2 son 4, pero me da una bronca